Debo preguntarte con toda confianza si confías en el Señor. Si tu fe está creciendo en este tiempo, si tu fe se ha hecho más fuerte en estos días de confusión, de inseguridad, de pandemia, ¿está tu fe creciendo? ¿Tu relación con el Señor está profundizándose cada día más y más? Son preguntas que cada cristiano debe hacerse constantemente. Si cada situación que atravesamos nos ayuda a crecer, a desarrollar los aspectos de nuestra vida espiritual, especialmente confiar en Dios. Hoy vamos a seguir con el tema ¿por qué Dios permite la adversidad? Y veremos que hay una razón especial. Hoy vamos a ver una razón especial por qué Dios permite la adversidad en nuestra vida. Recordamos de la predicación anterior que Dios permite la adversidad y los problemas en nuestra vida porque Él es soberano, Él es sabio, Él es poderoso, Él es Dios. Él obra su voluntad de acuerdo a designios perfectos y eternos. Además, Dios usa la adversidad, usa los problemas para corregir nuestra vida, ya que nosotros causamos muchas veces los problemas. Cuando estamos precisamente en la presión, Dios prueba nuestro corazón. Dios nos invita a edificar sobre la roca y no en valores temporales o los valores del mundo. Y por último, Dios, que es importantísimo comprender, Dios permite la adversidad para que en ese proceso de disciplina participemos de su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hoy vamos a ver una razón más, la tercera razón por qué Dios permite la adversidad, y la razón es para que nosotros aprendamos a confiar y a depender de Él. Mencionar esto parece algo muy sencillo, muy fácil. Algunas personas no les llamaría la atención y pudieran pensar que hay cosas más importantes en la Biblia, y sin duda lo puede haber, pero el hecho es que confiar en Dios, depender de Él, determina la forma en que nosotros vivimos y determinará en el futuro el fruto que nosotros podamos dar delante del Señor. Cuando pasamos adversidad y Dios lo está permitiendo y aprendemos a confiar, vamos a derrotar a los tres grandes enemigos de la fe y de la confianza, que son el temor, la duda y la incredulidad. Si hablamos de confiar en Dios, que parece algo muy sencillo, muy simple, y cualquiera puede opinar al respecto, cualquiera puede pensar que es algo sin mayor importancia o que hay cosas más interesantes en la Biblia, nos daremos cuenta que esto es sumamente importante. Y vamos a tomar un ejemplo en la Biblia para ver la importancia de lo que estamos diciendo. ¿Por qué es importante aprender a confiar y a depender solamente de nuestro Dios? Si tú eres un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que quiere caminar con la guianza del Espíritu Santo y obedecer la palabra de Dios, te darás cuenta que esto es sumamente importante, porque todas las personas en la Biblia han pasado por este proceso. Abraham, el pueblo de Israel, los profetas, quien tú quieras mencionar de la Biblia que ha tenido una vida fructífera, ha pasado por este proceso de aprender a confiar y a depender totalmente de Dios. Como un ejemplo, vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo. Cualquiera sabe que el apóstol Pablo era una persona importante en el mundo religioso de su época, un fariseo sobresaliente, un hombre apegado a la ley, con una vida muy estricta. Los fariseos eran el grupo más ortodoxo en aquel entonces para cumplir todos los aspectos de la ley. Él, en su vida, al darse cuenta del cristianismo, empezó a perseguir a la iglesia. Más adelante leemos en el libro de los Hechos cómo tuvo una experiencia de conversión porque el Señor Jesucristo se le apareció en el camino. Más adelante vemos a Pablo como un apóstol,
como un predicador, un viajero que lleva el evangelio por el mundo antiguo para fundar iglesias. Más adelante entendemos que él fue un instrumento de Dios para escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y también no podemos olvidar que en todos estos viajes misioneros Pablo fue un instrumento del Señor para llevar sanidad, salvación, para hacer milagros asombrosos en la vida de muchas personas cuando él predicaba el evangelio. Quiero invitarles a hacer una lectura en la segunda carta de los Corintios en el capítulo 1, donde el apóstol está escribiendo, consideremos, es la segunda carta que él escribe a la iglesia de Corinto. Y dice el versículo 8 de esta manera: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Aquí hay algo que es sumamente importante, las condiciones de este momento que Dios usó para enseñarle al apóstol Pablo. Dice él que fueron abrumados sobremanera. Las condiciones, el problema que enfrentaron, aunque no lo explica, pero dice fueron abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Quiere decir que Dios permitió una situación que rebasó su capacidad, su fortaleza. Por eso dice él, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La situación que afrontaron estuvo a punto de costarles la vida a ellos. Y dice también que llegaron a sentir que tenían sentencia de muerte en su vida. Quiere decir que estaban enfrentando una situación muy difícil, considerarse en un momento que ya no tenemos esperanza de vida. Estamos hablando de algo sumamente serio, una situación, un momento difícil en la vida. Hoy muchas personas luchan entre la vida y la muerte con la pandemia del COVID. Nosotros oramos con todo el corazón porque Dios siga haciendo maravillas y milagros en la vida de todas las personas que, como dice esta escritura, han perdido la esperanza de la vida y que sienten tener en su cuerpo una sentencia de muerte. Pero igual creemos en estas escrituras que Dios nos puede librar, nos libra y nos librará de todo mal. Confía en el Señor, que en un momento tan adverso y teniendo tanto en contra, podemos depender totalmente del Señor y estar seguros que Él nos va a ayudar. Y la razón de esto, la explicación que el apóstol da, dice, para que no confiáramos en nosotros mismos. Toda esa adversidad, toda esa dificultad que lo llevó casi a la muerte, el apóstol entiende, Dios le muestra que era con una razón, para que no confiáramos en nosotros mismos. Además dice, sino en Dios. No confiamos en nosotros, confiemos en Dios, el que resucita a los muertos. Él añade con esto, en esta escritura, el antecedente de Dios, que Él es capaz de darle vida a los muertos, de resucitar a los muertos, o sea, Él es capaz de hacer milagros y maravillas. No confiemos en nosotros mismos, confiemos plenamente en el Señor, porque Él es capaz, es poderoso para hacer un milagro en nuestra vida. Amén. Él puede hacer lo imposible. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que la fe nos lleva a la confianza. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, surge en nuestro corazón un principio de fe. Es como una semillita que Dios se va a encargar que esa fe crezca, se desarrolle
para la gloria de Él. Hay un proceso en esto donde la fe nos lleva a la confianza. La fe viva, porque la Escritura especifica, no todo el que dice tener fe, en realidad tiene una fe viva. La fe viva es la que nace del corazón por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Eso nos hace nacer de nuevo, creer en nuestro corazón y aceptar la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios para nuestra vida. En este proceso, entre más aumenta, entre más crece la fe, el resultado es que la confianza se aumenta. Y cuando la confianza se aumenta, nuestra fe sigue creciendo. Y esto se hace un proceso constante en nuestra vida. Cada vez que enfrentamos un problema, cada vez que oramos, luchamos, nuestra fe se supera, triunfa, adquirimos más confianza. Cuando enfrentamos otro problema, vamos al antecedente. Dios hizo las grandes victorias antes, lo puede hacer nuevamente. Así que estamos en un proceso donde nuestra fe crece y nuestra confianza crece. Y en la medida que uno crece, el otro va creciendo también. Trabajan juntos la palabra de Dios y el Espíritu Santo para enseñarnos en este proceso que nuestro Dios es sabio, grande, poderoso y especialmente digno de toda nuestra confianza. Vamos a leer 2 salmos. En el Salmo 40, el versículo 4, aunque yo les recomendaría que leyeran del versículo 1 al 4, donde el salmista dice que esperó pacientemente en el Señor, que se sentía en un pozo, un lodo cenagoso, pero que el Señor le rescató. Y después de este proceso de liberación, entonces es que aparece el versículo 4, que es el que vamos a leer nosotros, y dice, y yo te invitaría a que tú lo leyeras también con tu Biblia y en voz alta, que lo leamos de esta manera. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Vamos a ver esa palabra, poner la confianza. Y leamos también en el Salmo 84, que es como una oración, el versículo 12, donde dice, como oración, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a usar 2 palabras ahora, las vamos a estudiar, la del primer salmo, donde dice que bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza. Esa palabra poner en el hebreo es una palabra que tiene un sentido muy amplio. Se usa como un sinónimo de colocar, considerar, constituir, decidir, determinar, disponer, elegir, encomendar, escoger, establecer, mandar y aún meditar. Esta palabra poner es interesante porque habla de un proceso bastante grande donde se consideran muchos aspectos para al final tomar una decisión. Diríamos que es como una persona que está tratando de poner su capital en el mejor proyecto de vida, donde va a conseguir los mejores beneficios, los mayores intereses, donde pueda realmente sacar provecho de esa situación. Y en ese punto investiga sobre los bancos, investiga sobre los intereses y está buscando la mejor manera de sacar el mayor provecho posible. Después de considerar todos estos aspectos, entonces toma su capital y lo pone. Este es el proceso de poner nuestra confianza en Dios, como hacer un estudio amplio, considerar tantos aspectos para afirmar el corazón, decidirlo, establecerlo y decidir finalmente poner toda la confianza en el Señor. La palabra confiar, que es la que entonces las vamos a unir, es una palabra hebrea también que significa apresurarse a buscar refugio. Es más o menos el ejemplo cuando viene la lluvia y estamos en la calle y entonces buscamos dónde refugiarnos, dónde librarnos de la lluvia.
esta palabra, aunque indica esta acción, la acción es buscar refugio. Hay una palabra que contrasta con esta en el hebreo, que es la palabra correr desesperadamente, pero para escapar de algo. Es como que hubiera una balacera y entonces la gente corre, está huyendo. Esa no es, sí está buscando refugio, pero es por temor, por angustia y desesperación. Son dos palabras completamente diferentes, porque la primera palabra nos está indicando que es la acción consciente de buscar refugio en el Señor para apoyarse, para asegurarse, para tener esperanza, confianza, algo que sea favorable, seguro, tranquilo y digno de confianza. Así que poner la confianza es todo un proceso del corazón para decidir finalmente, considerando muchos aspectos, confiar solamente en el Señor. Y la confianza es entonces la acción de buscar refugio en el Señor. Y es bueno hacerlo porque ninguna otra situación en la vida te podrá dar la seguridad que el Señor en su amor nos da a nosotros como sus hijos. Aquí en este proceso de enseñanza, de cuando Dios deposita fe en nuestro corazón y la palabra empieza a obrar en nuestro ser, el Espíritu Santo está tomando estas circunstancias para enseñarnos. Dios nos lleva de creer, básicamente de creer en Dios, de aceptar su palabra, a un proceso de confiar en Él. Cuando estamos confiando, Dios nos está llevando a un proceso de depender de Él. Y este binomio, confianza y dependencia en Dios, se harán en nosotros un estilo de vida. Donde tú estés, donde tú vayas, con las personas que hables, con las que Dios te ponga en el camino, ellos verán que en ti hay algo completamente diferente, porque tienes en tu vida, número uno, la confianza en Dios, y eso te lleva a ti a depender de Dios. Y debemos hacer una observación en este punto. No todas las personas te van a entender. No todas las personas estarán de acuerdo contigo. Sin embargo, este es el crecimiento de los hijos de Dios. Y debemos decir que en este proceso Dios te va a llevar a derrotar a los más grandes enemigos de la fe y de la confianza. ¿Y cuáles son esos enemigos? Son tres. El primero es el temor, la duda y la incredulidad. Creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sido asediados, acosados por estos enemigos que nos hacen tener otra clase de pensamientos y muchas veces han derrotado nuestra vida. Pero en la adversidad Dios la está permitiendo para enseñarte a vencer y a derrotar al temor, a la duda y a la incredulidad. Estas son las barreras, los bastiones que el enemigo levanta contra los hijos de Dios. Todas las personas, en todas partes, todos los que creen en Jesús, tienen que enfrentar, superar y vencer al temor, la duda y la incredulidad. El temor, digamos a manera de un resumen, porque cada uno de estos podría ser objeto de un estudio aparte. Sin embargo, al hablar de una manera general, debemos reconocer, número uno, ¿qué hace el temor en nuestra vida? El temor ciega nuestro corazón, lo ciega a Dios y a su poder, lo limita. El temor nos hace caer en una trampa, porque la Biblia dice que el temor es un lazo y es una trampa que el enemigo utiliza para estorbar nuestra vida, para atarnos a tantas cosas negativas que perdemos de vista lo que Dios quiere hacer, su palabra y el poder de Dios. Y por último, digamos que el temor es una especie de fe, de seguridad. Curiosamente, una persona que teme es una persona que está segura totalmente que lo malo va a pasar en su vida. Cuando las personas dicen, ¿qué va a pasar? El temeroso dice, nos va a pasar lo peor. Ellos en su imaginación, que es atacada por el enemigo, desarrollan una serie de pensamientos donde todos tienen como un común denominador lo peor.
Es una especie de fe, una confianza ciega que en sus vidas va a pasar lo peor. La duda es una actitud en la Biblia que cuestiona todo. La sencillez de un corazón hace que uno acepte la palabra de Dios. Que cuando nos cuentan algo de Dios, un corazón bueno lo recibe. Sin embargo, la duda habla de una actitud que cuestiona todo a pesar de las pruebas. Aunque se le presentaran pruebas, la persona que duda va a inventar otras razones, otros pensamientos, otras ideas para ir siempre en contra. Y es curioso porque personas que tienen dudas parece que buscaran a Dios y puede ser que oran y le piden a Dios y pueden hacer una oración, pero cuando no ven el resultado, ya ustedes se imaginarán lo que dicen esas personas. Dicen, ya sabía que no iba a pasar. Algo me decía en mi corazón que Dios no me iba a contestar. Y son personas que siempre están cuestionando. En el Evangelio hay un hombre que tiene a su hijo atormentado por un espíritu inmundo y este hombre busca en los discípulos una ayuda. Los discípulos no pudieron sacar fuera ese espíritu malo y cuando llegó Jesús y ve toda esa situación, inmediatamente el hombre le dice, si quieres, si crees, si puedes, Señor, ayúdame. Y él le atribuye a Jesús toda la responsabilidad. Y Jesús le dijo estas palabras, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Inmediatamente el hombre reconoció su incredulidad y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. La verdad es que no todas las personas reconocen su incredulidad porque es como una actitud. Cuando alguien puede decir, estaba enfermo y Dios me sanó, las personas dicen, bueno, yo no estaba tan enfermo. Lo que pasa es que cuando se tomó la medicina, pues ya le hizo efecto y por eso se curó, pero pues no es que Dios respondió la oración. Y si tú le cuentas otra cosa, esa persona te va a decir exactamente lo mismo. Siempre la duda se levanta como una actitud que rechaza las pruebas y las evidencias de Dios. Así que, aunque busquen a Dios, las personas que tengan dudas, recordemos lo que dice Santiago, que serán como la ola del mar, irán de un extremo a otro extremo. Y hablando de la incredulidad, aquí la Biblia es más específica, que nos dice en el libro de Hebreos capítulo 3, que la duda surge de un corazón malo, de un corazón que está en contra de Dios. La incredulidad surge de un corazón malo, que se opone y resiste la obra de Dios. Una persona incrédula rechaza las pruebas. Una persona incrédula va a negar absolutamente todo. Y un ejemplo de esos fueron los fariseos en el tiempo de Jesús, cuando vieron que él había resucitado a Lázaro. Es un pasaje de la Biblia muy conocido y cuando leemos y vemos el poder del Señor para darle vida a un hombre después de 4 días de muerto, lo que leemos más adelante en el pasaje es que los líderes religiosos estaban planeando matar a Lázaro para negar completamente el milagro de la resurrección. O sea, ellos no fueron capaces de aceptar que aquel que había muerto ahora había resucitado y quien lo había hecho era Jesús. Entonces ellos dijeron, mejor vamos a matar a Lázaro. O sea, negamos las pruebas, negamos el poder de Dios. Entonces una persona incrédula siempre va a buscar argumentos que son contrarios a Dios, porque hay maldad en su corazón, porque no quiere aceptar las evidencias o las pruebas, los testimonios que se le puedan brindar. Su actitud permanece contraria a Dios. Estas 3 actitudes de temor, de duda y de incredulidad, el enemigo las levanta como un edificio, con un argumento, con un pensamiento, con un cuestionamiento, de tal manera que en algún momento levanta como un castillo, la Biblia lo llama una fortaleza. Pero todo eso se puede derribar cuando nosotros
aceptamos la palabra de Dios en nuestro corazón con un corazón sencillo y humilde. No solamente es escuchar una plática, no solamente es sentarnos a ver en la televisión un mensaje de la palabra de Dios, es la oportunidad de sentarnos y permitir que el Espíritu de Dios impacte nuestro corazón, impacte nuestros pensamientos y que esa luz irradie nuestro corazón, nuestra mente, nuestras almas y podamos ser transformados, renovados por la palabra de Dios. Cuando la fe y la confianza están creciendo juntas, se vuelven un instrumento poderoso para derribar la oscuridad, las tinieblas y toda pesadilla, toda ansiedad, todo temor, toda angustia huyen cuando nosotros nos afirmamos en la fe y cuando decidimos confiar plenamente en el Señor. Estas tres actitudes de temor, duda e incredulidad, como le digo, son las fortalezas que el enemigo levanta y lo hace con todos deben saber, todos deben discernir que lo que el enemigo utiliza para levantar estos bastiones, estas fortalezas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras almas, vienen a través de mentiras. Son mentiras que niegan, que van en contra de la palabra de Dios. Así que cuando nosotros asumimos que la palabra viene de Dios, cuando la recibimos en nuestro corazón, cuando esa palabra la atesoramos dentro de nosotros y la escudriñamos con amor y queremos encontrar la respuesta de Dios para nuestros problemas, allí el Espíritu Santo nos va a enseñar. Ahí el Espíritu Santo va a quitar la venda de nuestros corazones para enseñarnos que el Señor es amor, que dio su vida por amor para redimirnos, para rescatarnos, para cambiar y transformar todo lo que nosotros somos. Esas fortalezas se derriban con la palabra de Dios cuando nosotros ponemos fe y nuestra confianza plenamente en el Señor. Digamos a manera de conclusión que Dios permite la adversidad, es cierto, pero no para derrotarnos, no para hundirnos, no porque no nos ama, sino para que nosotros a través de este proceso aprendamos a confiar plenamente en Él, a depender de Él, porque Él es el Dios que hace maravillas, el que da vida a los muertos, el que hace cosas que son imposibles para los hombres. Nuestra confianza debe estar entonces totalmente en el Señor. Tú debes asegurarte de poner tu vida, tus planes, tus proyectos en el Señor, de poner toda tu confianza. Debes decidir poner toda tu confianza en Él para que entonces dependas de Él, porque Él es el Dios que hace maravillas, que honra la fe de los que creen en Él. Y debo decirte con toda la seguridad de las Escrituras que solamente el Señor nos puede brindar seguridad. En un mundo de oscuridad, de tinieblas y sumamente inseguro, el Señor es nuestra seguridad. Por eso debemos poner en Él toda nuestra confianza. El enemigo siempre va a levantar armas contra los hijos de Dios. Siempre va a levantar un ataque, siempre va a haber una lucha contra la luz de Dios en nuestras vidas. Pero debes saber que el Señor es tu victoria, que el Señor ha hecho todo lo posible para que tú puedas vencer sobre todas las acechanzas del enemigo. Así que debes estar seguro que el temor, la duda y la incredulidad son enemigos vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Y cualquier pensamiento que sea de temor, de preocupación, de duda, de ansiedad y más de incredulidad, tú lo debes rechazar con la palabra de Dios. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo toma esas palabras, las usará poderosamente en nuestro corazón para derribar todos los argumentos de las tinieblas, para derribar todas las mentiras y para establecer en nosotros su palabra como la fuente de todas nuestras bendiciones. Se nos va a revelar que el Señor es nuestra confianza, que somos sumamente dichosos al poner nuestra confianza
totalmente en Él y al ser personas que dependemos de Él. Las tinieblas, la oscuridad, eso solamente se va cuando prendemos la luz. Se ha dicho que no maldigas la oscuridad y que prendas una vela. Aquí no se trata de estar orando y reclamando para que se vayan las tinieblas. Se necesita que la luz del Señor venga a tu vida. Que la luz del Señor inunde tu mente, tus pensamientos y tu corazón. La adversidad no es para que seas derrotado. La adversidad es para enseñarte que la seguridad de tu vida en este momento, en el futuro, la seguridad de tus proyectos, la seguridad de tus planes solamente está en el Señor. Por eso es bienaventurado el hombre, la mujer que pone toda su confianza en el Señor. Bendito, dichoso el hombre que puede confiar plenamente en el Señor. Así que detrás de toda adversidad y de todo problema, Dios está presente para enseñarte a vencer. Todos en la vida hemos pasado por esta clase de conflictos, el temor, y enfrentaremos en el futuro otras situaciones que el enemigo va a usar para causarnos temor, para hacernos dudar del amor de Dios y para llevarnos a un terreno de incredulidad donde nos levantemos contra Dios. Lamentablemente Israel pasó por eso en el desierto y el resultado final, dice el libro de Hebreos, es que no pudieron entrar en la tierra prometida porque esa incredulidad, esa lo llevó a la desobediencia y a la rebelión contra Dios. De tal manera que los que conocen la Biblia saben que solamente 2 personas entraron a la tierra prometida. Entonces recuerda que detrás de cada problema y de cada adversidad hay un Dios amoroso que te está enseñando a confiar y a depender solamente de Él, porque solo Él puede hacer maravillas y milagros en tu vida. Y que en ese proceso te está enseñando a vencer el temor, la duda, la incredulidad. Así que nosotros hoy podemos decir, como está en las Escrituras en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37, donde dice el apóstol: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tienes la oportunidad de ser una persona que puede vencer el temor, las dudas y la incredulidad, aumentando tu fe, poniendo toda tu confianza en el Señor. Decide creer. No aceptes las mentiras del enemigo. Las tinieblas se van cuando la luz viene a nuestros corazones y en este proceso nuestra confianza se va a ensanchar cada día más con el Señor. Tendremos entonces una vida fructífera en este tiempo. Podremos vencer todas las adversidades y más que nada dejar un testimonio que el Dios de Abraham también es nuestro Dios, que el Dios de Elías es el que contesta nuestras oraciones, que el Dios de Pablo es el Dios que hoy sustenta nuestros días también, el que constituyó el universo y lo sustenta con su palabra es el Dios que sustenta cada latido de nuestro corazón y cada respirar de nuestros pulmones. Te invito a que pongas toda tu confianza en el Señor. No serás avergonzado, no serás confundido y experimentarás victoria sobre todas las adversidades. Oremos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu mano poderosa que guía nuestras vidas para enseñarnos cada vez a depender solamente de ti, a confiar totalmente en ti y depender de que tú eres bueno, sabio, poderoso, que tienes todas las cosas en tus manos, los tiempos, las sazones, aún las adversidades, aún lo que permites que el enemigo levante contra tus hijos, todo está en tus manos y eres capaz de sacarle provecho y de transformarlo en una gran bendición, como lo que pasó con José, como todo su sufrimiento sirvió para salvar a la nación de Israel, para
que de ahí viniera nuestro Señor, y todavía hoy somos bendecidos cuando consideramos que tú transformas todas las cosas para bien de aquellos que te aman. Gracias, Señor, que la fe que hemos puesto en ti está creciendo para ser la plena confianza de nuestras vidas, y que esta confianza nos lleva al terreno para depender de tu amor y llegar a ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, victoriosos sobre todos nuestros adversarios, y que en el nombre de Jesús el temor, la duda y la incredulidad han sido derrotados por el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir antes, en todas estas cosas, en toda circunstancia de temor, en toda situación de duda y de incredulidad, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos, y en su nombre, Padre, declaramos que esto que oramos es para tu gloria. Queremos darte a ti la honra y la gloria por llevarnos de la oscuridad a la luz y por cambiar nuestra vida a imagen de Jesucristo. Muchas gracias por tu amor y por todos tus planes. En el nombre de Jesús y para tu gloria decimos amén. Amén. Mi deseo, mi anhelo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude a superar toda adversidad, y que en este proceso descubras que Dios te está enseñando su amor, su poder, el que hace maravillas, del que podemos depender totalmente, y que no hay nada en nuestra vida que Él no permita para nuestro crecimiento, para tener victoria sobre todos nuestros adversarios. La paz del Señor, su gracia en tu vida, bendiciendo, guardando tu vida de todo mal, y en este tiempo fortaleciendo tu corazón en la esperanza y seguridad que estamos en las manos de nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús, amén.